Hola a todos, Dios los bendiga. Estamos muy contentos y agradecidos de poder estar en este lugar para compartir la palabra de Dios. Somos de la Iglesia de Dios de Charata, Avenida Belgrano 170. Es un lugar para la familia y te esperamos en aquel lugar si quieres formar parte de ella, si quieres visitarnos. En este día traje para compartirte acerca de cómo enfrentar la crisis. Las crisis que muchas veces nosotros pasamos, muchas veces nos encontramos pasando por una situación difícil, por una situación compleja y en ocasiones no contamos con esas herramientas para poder salir adelante, para poder atravesar esa situación, para poder buscar ayuda, para poder buscar una salida. Y eso muchas veces se transforma en nuestro interior o en nuestra persona, se transforma en enfermedades mentales. Muchas veces nos lleva a pasar tiempos en hospitales porque nos agarran mal de estómago, no sabemos por qué. Dolores de cabeza intensos son algunos de los síntomas que nosotros atravesamos cuando estamos pasando por una situación difícil y no sabemos cómo llevarlo a cabo, no sabemos cómo poder salir de esa situación o escapar de eso de lo que estamos pasando en momentos difíciles de nuestras vidas. Por eso en este día yo te quiero compartir la palabra de Dios que va a ser una herramienta para tu vida, si estás pasando en este momento una situación de esa, o si el día de mañana te toca atravesar por esto. Y quiero enseñarte 5 pasos, de lo que te van a ayudar a poder atravesar, a poder enfrentar esas crisis. ¿Sí? Nosotros en nuestras vidas tenemos muchas situaciones que pasamos, ¿sí? Podemos decir crisis económica, crisis en la pareja, crisis familiares, crisis personales, y eso es lo que más hoy vamos a ver cuando nosotros en nuestra persona, en nuestra complejidad, pasamos por complejos, situaciones difíciles que a menudo nos llevan a no querer hablar con nadie, a querer encerrarnos en la habitación, a pensar que si contamos a alguien nosotros nos volvemos más débiles porque nos largamos a llorar, porque pensamos que nos va a costar recuperarnos de lo que contamos o que la gente va a tener malos pensamientos acerca de nosotros. Y quiero decirte que con la ayuda de Dios nosotros podemos atravesar esa crisis de la mejor manera y creo que es el mejor camino que nosotros podemos encontrar para poder pasar por esa situación. La Biblia dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiar, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Y es un versículo muy conocido, pero a veces necesitamos la herramienta para poder atravesar esa crisis con Dios. Por eso te comparto primeramente la palabra de Dios que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13. Dice así: fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Qué tremendo que es la palabra de Dios, porque nos enseña a nosotros a poder atravesar, como dice aquí, el día malo, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver es fortalezcanse con el gran poder del Señor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor, reconocer que de Él viene nuestra fuerza. Esto llega cuando reconocemos que dependemos de Él y le buscamos en oración, leemos su palabra y escuchamos su voz.
Dice, fortalezcanse en el Señor. Aunque no tengamos fuerzas para levantarnos a cocinar, a ir a trabajar, nuestra fortaleza va a estar en el Señor. Cuando nosotros vamos a nuestra habitación, oramos, le pedimos, Señor, nuestras fuerzas ya no dan más, esta situación me está consumiendo. Él con su Espíritu Santo nos levanta, nos renueva, nos da la fuerza para seguir. Por eso es importante que nosotros nos fortalezcamos en el Señor, porque seguramente nuestro cuerpo físico se va a encontrar desgastado. Entonces es importante fortalecernos en el Señor. Fíjense lo que dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, 9 al 10, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nosotros nos sentimos débiles y buscamos al Señor, abrimos nuestro corazón para que Él con su poder venga en nosotros. Es importante que nosotros podamos abrirnos al Señor y le entregamos nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Él. Fíjense que también Jesús atravesó por una situación difícil en sus emociones, ¿sí? Cuando Él tenía que ir a la cruz, fue al Padre, oró y le dijo, Señor, pasa de mí esta copa en lo posible. Pero luego termina diciendo, pero que no sea mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y eso es lo que tenemos que buscar del Señor, hacer su voluntad, que se haga la voluntad del Padre. Lo segundo, debemos vestirnos, dice, tomar la armadura de Dios. Si esto requiere una acción de nuestra parte y una decisión. Saber que no me enfrento con nuestras propias fuerzas, ¿sí? Sino que uso las armas que el Señor nos da. Es un acto de humildad, ¿sí? Contar con la ayuda de Dios. Reconocer que dependo de Él. Reconocer porque muchas veces nuestra humanidad, nuestro intelecto nos quiere hacer pensar que nosotros podemos solos, que somos autosuficientes, que vamos a poder, que podemos confiar en nuestra propia fuerza, que ya salimos de mucha, pero después eso desemboca en enfermedades, ¿sí? Eso desemboca en situaciones más complejas en nuestras vidas, ¿sí? El Señor nos enseña a poder revestirnos, ¿sí? A poder revestirnos de la armadura y saber que muchas veces nuestra lucha, como dice su palabra, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Saber que nosotros tenemos una batalla espiritual que primeramente empieza en la mente, ¿sí? Pero que podemos vencer cuando nosotros tomamos la autoridad de Cristo y le decimos, Señor, ayúdame en esta situación. Señor, interviene en este asunto, ¿sí? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí? Tenemos que batallar en oración porque en el mundo espiritual estamos en guerra y hay un enemigo, contamos con un enemigo que se levanta en contra de tu vida para destruirte, porque te quiere ver postrado, porque te quiere ver enfermo, porque su palabra lo dice que viene a hurtar, a matar y a destruirte. Pero nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Tenemos que levantarnos en fe. Tenemos que levantarnos a tomar la autoridad que Jesús nos dio. Su palabra dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos que creer que se nos ha dado esa autoridad. Qué maravilloso que es el Señor. Qué maravilloso que es el Señor que nos dio ese poder, esa autoridad. Pero muchas veces nos gana la tentación, el pecado, y nosotros perdemos fuerza, como se dice. Y cuando nos encontramos en esa situación difícil, pareciera que lo que menos ganas tenemos es orar, y te va a pasar. Si más si no llevas una vida de oración perseverante, constante, te va a costar el doble y tu única oración seguramente va a ser, Señor, yo confío en ti. Pero el Señor quiere que nos rindamos en su presencia. El Señor a veces permite que pasamos ciertas pruebas para que lo busquemos a Él.
para que nos recordemos de que Él está para ayudarnos. Por eso que muchas veces Él permite que atravesamos situaciones, otras veces son por cuestiones de la vida, de malas decisiones que nosotros tomamos, pero el Señor siempre está para ayudarnos, ¿sí? A veces lo dejamos como última opción, pero el Señor está presente. Él quiere que sea tu primera opción en la mañana, tu primera opción en tu trabajo, tu primera opción en todo lo que tú tengas que hacer en el día, ¿sí? Por eso su palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Qué maravilloso que es el Señor. El tercer paso es también buscar ayuda, ¿sí? Buscar consejos. Como decía al principio, lo que menos queremos hacer es hablar, contar, desahogarnos, ¿sí? Pero tenemos que buscar. En Éxodo capítulo 18 vemos cómo Moisés toma el consejo de su suegro y fue muy bendecido y aliviada la carga que tenía. Es importante pedir consejos a personas espirituales. Si estás pasando por una situación que no sabes cómo solucionarlo, que no sabes cómo encarar, que no sabes cómo llevar adelante, acércate a alguien. Puedes acercarte en nuestra congregación. Si no asistís a ninguna iglesia, pedís hablar con el pastor, con algún consejero, con algún líder espiritual que te pueda asesorar con la palabra de Dios, para que traiga alivio a tu corazón, alivio a tu mente, para que pueda orar por tu vida. Y yo te aseguro que va a cambiar la situación en tu vida. Yo te aseguro que eso que estás sintiendo en este momento de repente se va a ir, porque el Señor tiene poder para librar. El Señor tiene poder para sacar toda carga. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejos. Cuando nosotros nos cerramos en nuestras propias ideas, vienen los pensamientos que nos atacan, que nos acuden, que va a pasar esto, que va a pasar aquello, que tengo esta enfermedad y es mortal, que no sé qué voy a hacer, y si me muero, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? Un montón de cosas que vienen a nuestra mente, ¿sí? Pero porque no nos abrimos y no buscamos consejos, no buscamos ayuda. Pero dice, más en la multitud de consejos se afirman. Qué maravilloso que es cuando contamos lo que estamos pasando y Dios usa a esa persona y nos dice, ¿sabes qué? No es así. Y nos empieza, como decimos, a tirar las 40, ¿sí? Y empezamos a entender que lo que era tan grave para nosotros resulta ser que no era nada. Y eso también pasa porque el Señor pone personas para que nos bendigan. El Señor nos habla en su palabra, nos puede hablar en sueños, nos puede hablar al oído, a la mente, al corazón, pero también utiliza personas para que sean de bendición para nuestra vida. ¿Sí? El cuarto es enfrentar la situación. Muchas veces el miedo nos detiene, muchas veces el miedo no nos lleva a nosotros a querer enfrentar la situación que estamos pasando. Primeramente tenemos que enfrentar la situación en oración, como les decía al principio, pero luego también tenemos que enfrentar la situación. Yo no sé qué situación estás pasando, pero con la ayuda de Dios, pedirle a Dios discernimiento, sabiduría para poder enfrentar la situación. Si tienes que acercarte a hablar con alguien, si tienes que tomar una decisión importante, tienes que tomarla y que Dios pueda ayudarte. Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es nuestro pastor. Y la decisión que nosotros tomemos, el Señor va a estar ahí para fortalecernos. El Señor va a estar ahí. Cuando David escribe este salmo, él estaba cansado físicamente porque estaba siendo perseguido por Saúl. Estaba cansado emocionalmente también porque había situaciones en su vida que no se estaban resolviendo. Por eso dice en el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearán. Qué maravilloso, y esa es la esperanza que tenemos en Él. Que después de la tormenta viene la calma, que el Señor está para ayudarnos. Y por último, querida familia, querido amigo, querida amiga, es orar siempre. Quiero decirte en este día
que orar funciona. Orar funciona. Efesios, el mismo pasaje que estábamos leyendo, pero en el versículo 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruego, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren en el Espíritu por todo momento. Que es importante orar para que nuestra fe no se debilite, para que nuestra dependencia de Dios siga intacta y para que nosotros podamos tomar la mejor decisión en los tiempos difíciles. Y quiero dejarte como conclusión, como cierre de este día, quiero dejarte este pasaje de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice así: no estás pasando por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Puedes confiar en Dios, que no te dejará sufrir prueba más dura de la que puedes soportar. Por lo contrario, cuando llegue la prueba, Dios también te va a dar la manera de salir de ella para que puedas soportarlo. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos va a permitir que pases una prueba que no puedas soportarla. Dios permite que atravieses situaciones, pero porque Él sabe que sos valiente, porque Él sabe que vos, confiando en Él, vas a salir adelante y vas a vencer esa tentación, vas a vencer esa situación. Por eso te animo en este día a que puedas confiar en Él y decirle: Señor, yo confío en ti, y acercarte a su presencia y pedirle al Señor que te renueve la mente, que te renueve los pensamientos, que te dé la fortaleza, y tienes que levantarte de ese lugar. Tienes que seguir adelante porque la vida sigue y porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios te quiere bendecir y Él te trajo a este mundo no para que sigas sufriendo, no para que sufras, sino para que seas un bendecido y para que disfrutes de su favor y de las bendiciones que Él tiene para vos. Acompáñame en esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este día, Señor. Gracias por tu presencia, Dios mío. Yo no sé qué situación está pasando cada uno de los oyentes, Señor, cada persona que está escuchando este mensaje, pero yo te pido que con tu mano de poder, Señor, tú estés liberando, Señor, esa carga. Tú estés trayendo libertad en los pensamientos, Padre. Si hay cansancio, Padre, en el nombre de Jesús, que tu mano de poder limpie, Señor, saque toda esa carga, Señor. Tu palabra dice: vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar, Señor. Gracias te damos, Señor, porque confiamos que tú con la prueba nos das la salida. Y yo te pido que en este día tú les enseñes, tú les muestres la salida, Señor. Y que toda situación difícil que están atravesando, pronto, Señor, pueda salir el sol, Señor. Pronto tú puedas responder, pronto puedas encontrar la salida, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos por tu inmenso amor y poder, Señor. Amén y amén. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos los días miércoles a las 20:30 horas, los días sábado a las 20:30 horas y los días domingo a las 20 horas. Muchas gracias.